En los rincones más íntimos de la vida, donde la realidad se entreteje con el coraje y la esperanza, surge la historia de María, una mujer cuya vida fue un caleidoscopio de desafíos, amor y resistencia. Una hermosa joven soñadora que se dejó llevar por los puros sentimientos del amor sin saber que el destino la llevaría a una vida muy distinta a la que ella deseaba. Una vida sumergida en las calles de mujeres que comercializan con su cuerpo por unos pocos pesos para poder sobrevivir. María, una adolescente criada en una familia con principios cristianos, toma decisiones que la llevan a cambiar el curso normal de su vida y comienza a transitar por esas sendas obscuras de la vida, las cuales dejaron heridas enormes en su vida pero jamás borraron el enorme amor por sus hijos. La recordamos como una mujer maravillosa que sola, crió a sus 4 hijos con orgullo, pese a su profesión de prostituta, y pudo ir superando cada obstáculo que se le presentó. Vivía en un barrio de clase media en la ciudad de Montevideo, Uruguay, junto a sus padres, los cuales la criaban en humildad y amor pretendiendo darle un buen futuro. Pero como todos sabemos, las cosas no son siempre como lo deseamos, y María, joven y llena de vida pero sin la experiencia que solo los años dan, toma decisiones que cambian drásticamente el curso de su vida, y su madre, por más que le habló y la aconsejó, nada pudo hacer para detenerla. Esta joven enamorada no pudo ver con claridad que los consejos de su madre eran por el bien de ella, y se entrega a la aventura de la vida ciegamente, cuando cree haber encontrado al amor de su vida, a su alma gemela. Era tan grande y profundo el amor que se tenían con Alberto, su novio, que ella, a la edad de 17 años, a pesar de las objeciones y oposición de su madre, la cual la había puesto en penitencia sin dejarla salir, decide escaparse por la ventana de su casa para ir a casarse con él. Los dos eran muy jovencitos, él tenía 21 años de edad y estaba estudiando ingeniería industrial, pero luego de conocer a María abandonó sus estudios y comenzó a buscar trabajo tratando de ganar dinero para irse a vivir con ella. Consiguió trabajo rápidamente como soldado en el 13º Batallón de Infantería, y fue tan grande su alegría que el mismo día fue a darle la buena noticia a su novia de que ya podrían casarse. Por otro lado, María era una joven muy bonita y de familia humilde que estudiaba en secundaria y a la cual todo le iba más que bien, su vida era normal, sin altibajos ni problemas, y como estudiante era muy buena. Pero el destino para ella era muy distinto al cual todos podían haber imaginado. Todo daría un vuelco de 180 grados y sacudiría ese mundo perfecto en el cual ella se encontraba. Así comienza la historia de su vida. Alberto, motivado por sus sentimientos, buscó y encontró rápidamente una pequeña casita, un ranchito de chapa en un barrio muy pobre, lo cual para ellos era suficiente para comenzar su vida juntos. Inmediatamente tomaron la decisión de casarse con la ayuda de un juez de menores, y se fueron a vivir a su modesta casita donde la felicidad de estar juntos borraba toda la fealdad del entorno. La decisión de María provocó un gran enojo en su madre, ya que ésta no estaba de acuerdo con su relación y mucho menos con su casamiento, y eso las distanció por muchísimo tiempo. La condición de pobreza del joven matrimonio parecía darle más vitalidad a su hermosa relación. Era como un gran desafío para ellos empezar de esa manera. Querían demostrar a sus familiares y amigos lo que es el amor verdadero. Se sentían felices por el solo hecho de estar juntos, el amor les brindaba absolutamente todo lo que necesitaban y lo material estaba en un segundo o tercer plano. En su pequeña casita algunos de sus muebles eran los libros de estudio de Alberto de cuando asistía a la universidad. Los utilizaban por las noches como almohadas cuando se iban a dormir y los apilaban como asientos a la hora de cenar. Una mesa hecha con unas tablas viejas que había encontrado Alberto y una estufa que un amigo les había regalado y donde cocinaban, era lo más valioso que tenían en lo material, y para ellos en ese momento todo era pasajero. Soñaban con una hermosa casa y muchos hijos y nunca dudaban que iban a conseguir todo lo que deseaban. No tenían cama ni sillas, y al suelo lo forraron con cartones para que no pasara tanto el frío que venía del hormigón. La pobreza no les importaba. El poder mirarse, contemplarse, amarse y vivir siempre juntos era su plena felicidad. Permanecieron así por un largo tiempo y poco a poco fueron comprando lo que necesitaban para su hogar. Un año más tarde nació su primera hija y la alegría los embargó mucho más. 4 años más tarde ya eran 4 sus hijos, 2 varones y 2 niñas. Nada podía ser mejor que esa vida.
eran la familia perfecta y María para ese entonces ya se había reconciliado con su madre. Al tiempo ascendieron de soldado raso a cabo de primera clase a Alberto y obviamente su salario también se lo aumentaron, por lo cual el dinero les rendía mucho más y se pudieron mudar a otro barrio. Alquilaron una hermosa casa con un amplio patio y un fondo grande, donde criaban gallinas y cultivaban algunas hortalizas. El barrio, si bien no era de ricos, ya no era tan pobre como el anterior. ¿Qué sucedió entonces? La situación comenzó a cambiar debido a que en el país gobernaba la dictadura militar y comenzaron a surgir partidos políticos de izquierda y otros, oponiéndose al gobierno, y hubieron muchos atentados, revueltas y manifestaciones. Los problemas sociales abundaban por doquier y la situación del país era un caos. El tiempo transcurría y lo inesperado llegó. Ocurrió que el esposo de María fue acusado injustamente de pertenecer a una organización terrorista. Alberto se desempeñaba en el área administrativa del cuartel, era el encargado de realizar las liquidaciones de los sueldos de todo el personal, pero cierto día le faltó dinero de la caja y fue acusado de cooperar con los movimientos comunistas con ese dinero y fue encarcelado por 5 años. Jamás se le pudo comprobar su culpabilidad, pero en tiempos de la dictadura nada se podía hacer al respecto. Los abogados hacían lo que estaba a su alcance para sacarlo de la cárcel, pero 2 de ellos sufrieron amenazas si seguían con el caso. Nada se pudo hacer y Alberto quedó sentenciado sin poder siquiera defenderse. Por otra parte, María queda sola con 4 hijos y sin ayuda de nadie. Sus suegros, en la medida que podían, les daban a ella y a sus hijos algunos alimentos. En ocasiones también la madre de María también les alcanzaba algún surtido de alimentos cuando le era posible, ya que su pensión era muy baja y apenas le alcanzaba para ella misma. No había manera de que los alimentos que conseguía le alcancen para todo el mes. María consiguió algunos trabajos de limpieza en algunas casas, pero era muy poco lo que le pagaban. También consiguió algunos trabajitos de costurera o lavando ropa a mano por apenas unos centavos. Intentaba de todas maneras conseguir dinero, pero era prácticamente imposible poder alimentar todo el mes a sus pequeños hijos. Era lamentable verla en esta situación desesperada. María, quien pensaba que su vida era perfecta y disfrutaba de toda bendición de Dios junto a su esposo e hijos, sentía que el mundo se le venía abajo y la alegría de su existencia se transformó en una agonía, en un martirio del cual tenía que sobreponerse para que sus hijos lograran tener una vida digna. Un determinado día, cuando no sabía ya a quién acudir y no consiguiendo nada para darle de comer a sus hijos, María aceptó la invitación de un hombre que le proponía darle dinero si tenía un encuentro sexual con él. Ese fue el comienzo de la vida de esta mujer, que la llevó a descubrir un mundo donde los valores personales no existen y la lujuria y el maltrato son los pilares principales de quienes caminan en él. María se encontraba en una horrible situación con sus hijos y no hallaba la manera de conseguir dinero. Ya estaban a las puertas de ser desalojados de su vivienda. Con los pocos pesos que agarraba de los trabajos que había conseguido apenas le daba para comer salteado con sus hijos. Mucho menos le alcanzaba para el alquiler de su casa, así que lo peor estaba por llegar. Ese día, el primer día que tuvo que acostarse y tener sexo con un hombre que no amaba, la marcó por siempre. Ya nada sería lo mismo. Tomó el pensamiento de que ya estaba muerta para que la situación no la dominara y solo pensaba en que nada les faltara a sus hijos. Dejó de sentir respeto por ella misma y bloqueó todo sentimiento de pudor, buscando así no sentir tanto asco al sentir en su cuerpo las manos que no eran las de Alberto. Luego de esa noche oscura, entre el ruido de la lluvia que golpeaba la ventana y las caricias y besos no deseados, la joven de sentimientos puros y llena de inocencia adolescente murió, y nació otra mujer al despertar el alba, con otra mente, con otro pensamiento, con una actitud decidida a levantarse como sea y no volver nunca más a pasar hambre con sus hijos. A la mañana siguiente y sin dormir, comenzó a indagar sobre el paradero de las mujeres que hacían ese trabajo, buscó información sobre las llamadas mujeres de la calle, las prostitutas, y fue hasta esos lugares. Sin haberlo imaginado, se encontró con mujeres que la trataron mejor que sus propios familiares. A diferencia de lo que había oído de ellas, pudo acercarse y hablarles de sus problemas, de todo lo que le pasaba.
Muchas de esas mujeres estaban en su misma situación. Tenían hijos a los cuales los maridos o novios habían abandonado y tuvieron que recurrir a ese trabajo que era despreciado por la sociedad y también motivo de discriminación. Así comenzó María a trabajar en esos lugares donde los hombres ponen su dinero y compran el placer que les brinda el sexo. María descubrió otro mundo. Un mundo paralelo al nuestro. De incertidumbre, de miedo, de odio, de caricias y maltrato, y más aún, de lujuria. Todo lo malo existe allí, pero en esas otras mujeres también se hizo de buenas amigas que la guiaron en ese difícil camino y la protegieron en los peores momentos, momentos en los cuales la violencia de los hombres con sus golpes la acercaban a la muerte. La necesidad de alimentar a sus hijos y darles un techo donde vivir fue lo que la mantuvo allí. Entrar en ese mundo fue difícil, pero lo difícil después es salir de ese ambiente debido al dinero entre comillas fácil que esas mujeres hacen. En ningún otro lugar ellas podían obtener plata que les alcance y con sus antecedentes tampoco conseguían trabajo. María quedó esclava al igual que la gran mayoría de ellas, esclava de sus propias decisiones que la llevó a ese destino horrible. Poco a poco tuvo que adaptarse a su realidad, aunque nunca perdía la esperanza de volver a estar al lado de su esposo a quien visitaba todas las semanas, y mantenía viva la esperanza de tener otra casa aún más hermosa que la anterior donde las risas y la alegría volvieran a ser su realidad. Durante mucho tiempo María ocultó su profesión a sus familiares para evitar ser repudiada por ellos, les decía que se dedicaba a hacer limpiezas en algunas casas y que así ganaba dinero. En esos años no era como ahora que todo parece ser más aceptado y ya no se discrimina tanto como antes. Las mujeres de la calle, como se les llamaba, eran discriminadas por la gran mayoría de las personas, mayormente por las propias mujeres que en ocasiones las denunciaban si las veían cerca de sus casas y venía la policía y las arrestaba. En cuanto a María, el destino decidió que no pueda ocultar su oficio por siempre. Cierto día su cuñado pasó por donde ella estaba trabajando y al verla vestida acorde a su actividad, obviamente descubrió a lo que ella se dedicaba. Le preguntó directamente si se estaba prostituyendo y María no pudo evitar decir la verdad al esposo de su hermana, quien la comprendió, y luego al llegar a su casa, puso a su familia al tanto de cómo estaba viviendo María con sus hijos. La noticia conmocionó a todos, nadie se imaginaba que María era una mujer de la calle, pero se compadecieron de ella y no la juzgaron mal. Su hermana al enterarse se entristeció mucho y muy a diferencia de lo que María esperaba, también la comprendió, entendió su situación, y junto a su esposo intentaron de ayudarla. Ocurrió que cuando la hija menor de María tenía unos 9 años de edad, su hermana y su cuñado le ofrecieron la oportunidad de seguir criando a la niña y de hacerse cargo de los gastos de sus estudios. Ellos temían que le pudiera ocurrir algo a la pequeña por los lugares que frecuentaba María y por la gente con la cual se rodeaba. Por ese motivo llevaron a la niña a vivir con ellos y así brindarle más seguridad. Por otra parte, María y sus otros hijos, habiendo sido desalojados de la casa de sus sueños, se tuvieron que ir a vivir en pensiones al barrio bajo de Montevideo. Los borrachos y malvivientes abundaban en todas las calles de ese barrio, y de esa manera, entre toda esa gente, fueron creciendo los pequeños, aprendiendo a defenderse de todo tipo de agresiones y al mismo tiempo guardando los valores que su madre, a pesar de todo, les inculcaba. Al tiempo, la hija más grande, ya habiendo cumplido 13 años de edad, comenzó a trabajar en una casa de familia como mucama, donde le daban para vivir. Y María se quedó con los 2 hijos varones que la ayudaban trabajando en las calles vendiendo garrapiñada y maní. A medida que el tiempo pasaba y los niños crecían, María tuvo algunas relaciones con hombres que parecían buenas personas, pero luego se aprovechaban de ella y la golpeaban y le sacaban el dinero, lo cual terminó cuando ya los hijos crecieron y la defendían, no permitiendo que sigan golpeando a su madre. Para las personas que suponen que la vida de las mujeres que ejercen la prostitución es fácil y que ellas son unas irresponsables, que les gusta esa vida, permítanme decirles que se equivocan. Obviamente hay mujeres que tal vez disfruten y les guste esa vida, pero muchísimas de ellas son víctimas de una vida de la cual no pudieron o no supieron salir. Y esas mujeres pusieron como prioridad a sus hijos, que nada tenían que ver con la situación que les tocaba vivir. Por ejemplo,
Cuando María era pequeña, a los 12 años de edad, había perdido a su padre con el cual tenía una muy estrecha relación y se sintió perdida. Eso fue uno de los factores que la hizo aferrarse a Alberto, su esposo, a tan temprana edad. Y luego de perderlo por estar él en prisión, sintió que el mundo, la vida y todo lo que existe estaba en su contra. Y se aferró a sus hijos y decidió luchar con todas sus fuerzas para que ellos salgan adelante y sean personas de bien. En el transcurso de su vida se hizo adicta al vino, lo cual la fue deteriorando con el paso del tiempo. Cierto día conoció entre tantos hombres a uno que logró quitarla de esa vida a la cual nunca se hubiera querido meter, y por el resto de sus vidas estuvieron juntos. Los hijos de María, ya todos grandes, se marcharon y cada uno hizo su vida. Su hija mayor se casó y tuvo 3 hijas y visitaba a su madre cada tanto. Su hijo mayor se casó en Buenos Aires, Argentina, y tuvo 6 hijos, y poco a poco se fue distanciando de su madre y del resto de sus hermanos. La hija menor se casó y se divorció, y se mantuvo aislada muchos años de su madre, porque le daba vergüenza que haya sido prostituta y alcohólica. Su hijo menor, sin embargo, formó su familia y estuvo cerca de su madre toda su vida. Esta mujer, María, que por muchos años había sufrido el ser usada por unos pocos pesos para alimentar a sus hijos, fue la madre más maravillosa que haya podido existir. Era una mujer con un corazón tan grande que si alguien necesitaba una mano, un favor o cualquier tipo de ayuda, allí estaba ella presente en lo que sea necesario. La siguiente parte de la historia es algo que nadie se esperaba. Ocurrió poco tiempo antes de que Alberto cumpliera sus 5 años en prisión, que María, cuando va a visitar a su esposo, se lleva la sorpresa de que ya está libre. Una semana antes lo había visitado y aún faltaban varios meses para que se cumpliera su sentencia, pero su esposo ya había sido dado en libertad y ella no lo sabía. Comienza a buscar y averiguar a dónde estaba y nadie sabía nada. Alberto había desaparecido y ni siquiera a los hijos había ido a ver. Preguntó a todos sus familiares y conocidos y todos negaban haberlo visto. Y muchos decían que ni siquiera sabían que ya había salido de la cárcel. Ya nada peor le podía pasar. Habiendo hecho todo lo posible por encontrarlo, no había logrado nada. Resignada y con el corazón destrozado, pierde toda esperanza de hallarlo. A los meses se entera por uno de los policías que lo custodiaba en la cárcel, que una mujer lo visitaba los días que ella no iba, y esa misma mujer lo vino a buscar el día que le dieron la libertad. Poco tiempo después, una vecina del barrio donde había vivido con su esposo años atrás, le cuenta a María que la mujer que se fue con Alberto le había pagado a un abogado para que lo sacara antes de la cárcel por buen comportamiento, y Alberto, sin decir nada, salió de prisión y se fue con esa mujer a vivir a Buenos Aires. La explicación que daba es que, según él, no podía soportar que su esposa, a la que había amado con toda su alma, se hubiera acostado con otros hombres. No entendía que ella no había conseguido otra manera de sustentar a sus hijos, y debido a eso se marchó con esa mujer. Esa es la versión de esa vecina, la cual estaba al tanto de todo, pues tenía muy buena relación con Sonia, la nueva pareja de Alberto, la cual le contaba todas sus conversaciones con él. ¿Qué sucedió luego con María? Bueno, ella por mucho tiempo se aferró a la bebida. Su hijo menor le consiguió un lugar para que la ayuden en Alcohólicos Anónimos y todas las semanas iba con ella acompañándola en su recuperación. Pero eso no la ayudaba mucho. Por las noches, cuando su hijo se marchaba a su casa, ella salía y se iba a comprar su litro de vino. ¿Vamos a juzgarla por eso? Seguro que no. Su hijo menor cuenta que cada vez que surgía un problema o faltaba algo, su madre les hablaba de la esperanza, del amor y de Dios, lo cual puede ser una ironía para muchos, ya que a pesar de su vida, que fue obviamente una desgracia para la mayoría de la gente, ella siempre hablaba con palabras de fe y alentaba a sus hijos a ser buenas personas, a que estudien y trabajen, y a pesar de su realidad, les decía que Dios siempre los iba a ayudar y no les dejaría faltar nada. Cierto día su hijo menor, queriendo mostrarle la realidad a su madre, le dijo: a vos te fue mal siempre y de todos tus hijos solo yo vengo a verte. Ellos nunca valoraron lo que pasaste para darnos de comer y para que tengamos un techo y ropa para vestirnos, no les importa nada, solo se importan ellos mismos y ni se aparecen a verte. ¿Por qué hablas bien de Dios entonces si nunca te ayudó en nada?
Su madre con los ojos llenos de amor lo miró y respondió con mucha calma. ¿Acaso se enfermaron alguna vez ustedes a más no sea un simple resfriado? ¿Acaso no tienen ustedes hermosos hijos de los cuales sentirse orgullosos? ¿Acaso tus hijas, mis nietas, mis hermosas mellizas no me acompañan cada día? ¿Y acaso el más maravilloso de mis hijos no está a mi lado hasta el día de hoy? ¿Cómo entonces no dar gracias a Dios? Cuando terminó de decir esas palabras, mis ojos se llenaron de lágrimas. Me incliné sobre ella, y la abracé. Y pude decirle te amo mucho mamá. Y mis lágrimas cayeron por mis mejillas y ella llena de compasión me apartó, y con sus suaves, pero ya arrugadas manos me secó las lágrimas mientras me decía: Dios en mis hijos ya me dio todo lo que yo necesitaba, su amor es tan grande hijo que en tu abrazo pude sentir su amor. No tengas ningún mal sentimiento hacia tus hermanos, y cuéntales cuánto los amé después que yo me vaya. Porque en tu vida va a vivir mi recuerdo. A los pocos meses, se sintió mal, mis hijas la cuidaban por la noche y fui a su lado. Hablamos largo rato y me dijo: estoy cansada, muy cansada. Algo me decía que era su último día. Me recosté a su lado y la abracé, y nos dormimos juntos. Fue su último día en casa. A la mañana siguiente la llevo emergencias al hospital y Dios se la llevó. Pero hoy sé que está viva. En mi alma, en mi ser, en mis recuerdos. Y en la eternidad cuando nos volvamos a ver, la volveré a abrazar y le volveré a decir mamá te amo. Y tendremos largas conversaciones como las de siempre y nos reiremos a carcajadas como lo hicimos durante toda la vida a pesar de las circunstancias. Y juntos, otra vez juntos, disfrutaremos de una hermosa eternidad. Frente a los ojos de Dios. Esta es una historia real contada por el Hijo de María. Si te agradó la historia, ayúdanos dejándonos un like y suscribiéndote al canal. Agradeceríamos muchísimo tus palabras si nos dejas un comentario. Muchas gracias y bendiciones para tu vida.